Hola hermanos, hola amigos, ¿qué tal? Espero que hayan pasado muy bien durante esta semana que está transcurriendo y bienvenidos a esta nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Sin embargo, quiero compartir con ustedes algunas noticias. Esto que ustedes están viendo en pantalla en estos momentos nos lo envió YouTube para que se lo compartiera a cada uno de ustedes. Nos dicen que las cosas están haciéndose muy bien. Así que hermanos, no bajemos la guardia. Muchísimas gracias a quienes se toman el sencillo trabajo de darle like a estos videos. Ustedes no saben la inmensa ayuda que le dan a este canal y a otros canales adventistas de pastores serios, porque esto ayuda para que se masifique mucho más. Otro detalle. Quiero saludar a mis hermanos David y Angélica Cadena, allá en San Antonio, Texas. Yo espero de todo corazón que ustedes se encuentren bien. Si decidiese saludar a todos los que nos escriben, pues me quedaría muy poquito tiempo para el programa. Los estoy saludando a ellos de manera especial porque fueron los primeros suscriptores que conocí personalmente. Ellos se desplazaron de San Antonio a un lugar donde me encontraba en Texas con el único propósito de conocerme. Y eso marcó mi vida en referencia a ellos. No significa que ustedes, los demás, que han sido fundamentales, piezas claves, pilares en la construcción de este ministerio, no sean importantes. Lo son, pero saben que siempre va a haber alguien que marca una diferencia, por lo menos en este sentido. Saludos, hermanos David y hermana Angélica. Quiero también decirles, compartir las actividades que hemos venido desarrollando. El fin de semana pasado estuvimos en la ciudad de Cimitarra, departamento de Santander, Colombia, adelantando una serie de clases para un distrito de la asociación a la cual pertenece esta ciudad de Cimitarra. Hubo una buena afluencia de hermanos, nos sentimos bastante regocijados en compartir parte de los saberes que hemos venido adquiriendo y que con modestia lo vamos compartiendo con nuestros hermanos. Este próximo fin de semana, del 16 al 18 de agosto, estaremos en la ciudad colombiana de Valledupar, capital del departamento del Cesar, dando clases también a gran parte de la feligresía de esa ciudad. Y quiero también mostrarles esto. Esta camiseta que estás viendo forma parte de las formas de sostenimiento y financiación de este canal. Aquellos que deseen adquirir una, pues se quedan con la camiseta de Emergencias Bíblicas y apoyan también este ministerio. El valor de esta camiseta es de 40,000 pesos. Así que aquellos que deseen, pues nos escriben, ahí ustedes tienen mi correo, tienen también los comentarios y creo que algunos tienen mi WhatsApp. Ustedes tienen mi WhatsApp también y nos ponemos de acuerdo. Oren por este ministerio. Hay cosas que se van a desarrollar, hay planes que tenemos y esperamos con la ayuda de Dios que esto se pueda concretar y compartir las buenas nuevas de lo que ustedes, con la ayuda de Dios, están haciendo por el desarrollo de este canal. Bienvenidos, entonces vamos a entrar inmediatamente en materia para esta nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros, por aquí, por Emergencias Bíblicas, el canal, como digo, de la gente que piensa, que reflexiona y que toma decisiones. Hermanos y amigos, nos encontramos aquí en Naples. The memory verse is found in the book of campo de concentración más grande que existe. El día viernes 28 de julio les extiendo la bienvenida. Es uno de los tipos de relación. ¿Sabías que Pedro es la única persona no endemoniada en el Nuevo Testamento que identifica, que dice y que declara que Jesús es el Mesías? Si Jesús era el Mesías, ¿por qué prohibía a sus discípulos que dijeran públicamente que Él lo era? Estas y otras preguntas
forman parte del estudio de la lección de esta semana que lleva como título Instruyendo a los discípulos, parte 1. Pero como es habitual en nosotros, vamos a orar para pedirle a nuestro Dios la sabiduría necesaria para que podamos entender el estudio de esta semana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, venimos a ti acudiendo en auxilio para que nos des de tu sabiduría. Ayúdanos a entender, ayúdanos a tener una mente clara, un pensamiento lúcido. Ayúdanos a acercarnos al texto bíblico como un niño que desea ser enseñado. Gracias por escucharnos. Extiende tu bendición a cada uno de nuestros amigos y hermanos que observarán y escucharán este video. Lo pedimos en Jesús. Amén. El versículo de memoria se encuentra en Marcos capítulo 8, versículo 34. Así dice: Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para el día de hoy, sábado, esta es la lección que correspondería al sábado 10 de agosto, la introducción simplemente nos dice que la primera mitad de Marcos, de lo que hemos venido estudiando, dirige la atención hacia la persona de Jesús. Pero la segunda mitad empieza ahora a indicar el destino de la persona de Jesús. En la primera sección vimos a un Jesús poderoso, un obrador de milagros incomparable, a un hombre que quiere enseñar la verdad de cómo se debe guardar el sábado. Todo eso lo encontramos en la primera sección, la primera parte del libro de Marcos. Ya en la última parte del capítulo 8 de Marcos, hasta el final de Marcos, el capítulo 10, Jesús se va a enfocar, como dije, acerca de su destino final, de su derrotero. Estos capítulos marcan un antes y un después, porque Jesús les va a decir de manera directa a los discípulos cuál es el fin de su ministerio aquí en la tierra y empieza a prepararlos. Pero ¿quién lo creyera? A pesar de que a veces nosotros deseamos saber el futuro, en el caso de los discípulos, Jesús les dijo con suficiente anticipación lo que a él le ocurriría. Y sin embargo, los discípulos fueron tomados en cierto modo por sorpresa por los acontecimientos que tuvieron lugar alrededor de la vida de Jesús y particularmente con su muerte. Esta semana vamos a aprender muchísimas cosas que tienen que ver con la manera como Jesús se relacionó con gente pagana y cómo quiere que nosotros hoy, separado miles de años de su ministerio terrenal, nos acerquemos también a las personas que no conocen de Dios y que aprendamos de que ellas también son parte del reino de los cielos si nosotros compartimos con ellos las buenas nuevas de la salvación. Quédate entonces aquí. Vamos a entrar inmediatamente en el estudio, un estudio que se me antoja muy apasionante. Viendo claramente. Ese es el título de la lección para el día domingo 11 de agosto. Vamos a leer Marcos capítulo 8, versículos 22 hasta el 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Este es uno de los milagros atípicos que vamos a encontrar en la narración de los sinópticos. Acuérdense que cuando estoy hablando de los sinópticos me estoy refiriendo a Mateo, Marcos y Lucas, porque aunque Juan es un evangelio, no es considerado sinóptico porque mucha de la narración que tiene Juan no aparece en los otros 3 evangelios. Esta nota aclaratoria quería hacérsela una vez más. He dicho que es un milagro atípico porque si nosotros vamos a la definición de milagro, encontramos que milagro es un acto
a través del cual o mediante el cual se ejecuta una acción violando o transgrediendo, entre comillas, una ley natural conocida por el ser humano. Y en el caso de este milagro, de este hombre que es llevado a la presencia de Jesús, y es apenas lógico, si era ciego, pues no existían en esa época estos bastones modernos que van indicándole a los invidentes a través de sensores por dónde va él. A este hombre lo lleva alguien, no se sabe quién es, y Jesús hace algo muy curioso. No realiza el milagro en la presencia de todos. Lo toma por la mano de una manera muy cariñosa, lo lleva aparte y estando allá, escupe en cada uno de sus ojos. En una lección anterior yo les dije que los fluidos corporales en la mente sacra de los judíos son inmundos si estos fluidos salen de su contexto. Por ello la saliva, cuando está dentro de la cavidad bucal, es normal, pero cuando es expulsada fuera de la cavidad bucal, en la mente sacra del judío, ellos dicen que la persona que recibe el esputo, la saliva, esa persona queda contaminada. Pero Jesús no es así. Porque de la palabra de nuestro Dios salieron todas las cosas. Y la saliva de Jesús trae una bendición, solo la saliva de Él, ninguna otra saliva. Que quede claro, solo la saliva de nuestro Salvador. Así que escupe en los ojos de este hombre y le dice, ¿qué ves? ¿Qué ves? Y entonces el hombre dice, veo a los hombres como árboles, pero caminan. ¿Por qué Jesús no realizó el milagro de devolverle la vista a este hombre? ¿Por qué? Las respuestas pueden ser varias. El autor de nuestra lección nos dice que probablemente tiene que ver con que este hombre es un símbolo de cada uno de nosotros, que la percepción espiritual a veces no llega inmediatamente. Siento que tiene algo de razón nuestro autor, porque es verdad. A todos los seres humanos, cuando abrazan el Evangelio, no siempre empiezan a percibir claramente las cosas espirituales. Y como el apóstol Pablo dice, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, yo creo que en alguna oportunidad tú has patinado, no has tenido claridad acerca de cómo entender cierta situación de la cotidiana existencia. Y cuando nosotros vamos al texto bíblico, encontramos que también hay personas que no comprendieron a ciencia cierta todo lo que Dios quería para ellos. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo? Pedro no lo entendió. Cuando le ocurrió el suceso fue que vino a entenderlo. La lección que nos puede dejar esta situación del ciego, este milagro que se hizo en 2 etapas por parte del ciego, tiene que ver probablemente con esto. A veces nosotros necesitamos 2 momentos para entender bien, para tener claridad espiritual acerca de lo que Dios espera que nosotros entendamos. El texto sigue hablando y ahora nos encontramos con que a partir del versículo 27, leamos, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una ciudad idólatra, ¿saben? El dios Pan, uno de los tantos dioses del panteón greco-romano, era el patrono de esa ciudad. Este tipo de concepto de el santo patrono, de la virgen patrona, eso viene de allá de Roma, del elemento idolátrico de Roma. Y Pan, el dios del pastoreo, era el patrono de la ciudad de Cesarea de Filipo. Se adoraba también a César. ¿Por qué Jesús llevó a sus discípulos a ese lugar? Evidentemente los llevó de manera intencional a esa ciudad para que ellos vieran la necesidad de los paganos y sintieran pesar por su condición de idólatras. Cuando nosotros estamos en una burbuja, estamos en nuestra zona de confort, pues nos predicamos y nos pastoreamos, nos apacentamos a nosotros mismos.
Pero ¿qué hay de las personas que están afuera? Los discípulos fueron sacados de su zona de confort de Jerusalén, donde todo era espiritualidad, donde todo aparentemente se hacía bien. Y Jesús los llevó a ese lugar, a Cesarea de Filipos. Retomemos la lectura. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos se sorprendieron con esta pregunta, pero les respondieron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ok, está bien, pero ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? E inmediatamente salta Pedro. Es la única persona en los relatos sinópticos no endemoniada. Pedro es la única persona en los relatos sinópticos que no está endemoniada y que declara que Jesús es el Mesías. Así lo dijo. Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero Cristo les dijo: no le digan esto a ninguna persona. ¿Por qué razón Jesús les pide a sus discípulos que no revelen su identidad como Mesías? Parece algo ilógico que, siendo Él el Mesías, siendo Él el ungido de Dios y el que viene a enseñar y a rescatar a Israel, ¿por qué razón Jesús quiere pasar inadvertido? Parece ser que hay una razón poderosa. Tiempo antes del advenimiento de Jesús, había uno que otro brote de mesianismo en algún personaje judío. Algún judío pensaba que él era el Mesías, y la palabra Mesías para el gobierno romano era símbolo y sinónimo de insurrección. E inmediatamente tomaban acciones y evidentemente Jesús no quería que eso ocurriera. Aquí entra en juego un poco lo que se llama la prudencia. Tal vez si Jesús hubiese vivido en los tiempos de algunos hermanos de nuestras congregaciones que quieren que nosotros vociferemos a voz en cuello y denunciemos el pecado de todas las iglesias, no ganaríamos nada. Jesús, que era Dios encarnado, que era el Mesías, no lo dijo públicamente porque no era el momento. Hay que ser prudentes para denunciar y para decir las cosas en el momento oportuno, en el lugar oportuno y a la persona indicada. De todas formas, hoy espero que tú tengas una visión más clara de lo que significa seguir a Jesús, de lo que significa ser un discípulo. Hay que ser prudentes como nuestro Señor fue prudente al decirle a sus discípulos: no digan quién soy yo todavía. Llegará el momento en que eso será muy importante que todo el mundo lo sepa. Lunes 12 de agosto y el título de la lección es El costo del discipulado. No te olvides de darle like, de ese dedito arriba es importante. Si tú quieres que este ministerio avance, dale like a este video. El costo del discipulado, como les dije, es el título de la lección del día lunes 12 de agosto. Vamos a leer Marcos capítulo 8 desde el versículo 31 al 38. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En estos momentos,
Los discípulos están recibiendo una información que era novedosa para ellos. Cuando Jesús los llamó a ellos, los llamó para que fuesen pescadores de hombres. Hasta el momento no habían entendido. Sí comprendían esto de pescar, porque ellos, algunos de ellos, eran pescadores. No hubo problema en entenderlo, pero ¿cómo voy yo a pescar hombre? En la medida en que el ministerio de Jesús al lado de ellos se fue desarrollando, ellos empezaron a darse cuenta en qué consistía esto de ganar a los hombres, de pescar a los hombres. Pero ¿cómo se va a lograr esto? Es aquí donde Jesús les hace una revelación que los impacta. Él debe ser rechazado y debe morir. Son noticias impactantes. ¿Quién creyera, hermanos, que es posible que en la misma presencia de Jesús, por nuestras palabras, nosotros podamos convertirnos en el adversario de Jesús o Satanás? En algunos lugares a donde voy, me he encontrado con algunos hermanos que dicen cosas contrarias a lo que dice la Biblia. Las defienden con una vehemencia inusitada y no se dan cuenta que esas palabras se constituyen en un adversario para el mismo Jesús. Debemos tener cuidado. Pedro tiene una historia que contarnos. Minutos antes de que él dijera esto, Pedro había sido instruido por parte de Dios. Cuando Jesús formuló la pregunta, ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿Qué decís vosotros? Pedro se adelantó y dijo, tú eres el Cristo. El sinóptico, el libro de Mateo, declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, bienaventurado Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. En ese momento, una forma de pensamiento divino llegó a la mente de Pedro y la expresión que él dijo no fue el producto de un conocimiento previo que él tuvo, sino una revelación espiritual por parte de Dios. Pero ahora que Jesús les ha dicho a ellos, yo voy a morir y al tercer día resucitaré, Pedro lo toma de un brazo, me imagino, lo lleva aparte y le dice, Señor, no digas eso. Pedro, que antes había tenido una forma de pensamiento divino, en estos momentos tiene una forma de pensamiento satánica. Oh, hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto. A veces hay formas de pensamiento que nos sorprenden. ¿Cómo hace el enemigo para poner en nuestra mente esas formas de pensamiento como la que puso en la mente de Pedro? ¿A ti no te ha pasado alguna vez que tú estás incluso leyendo el texto bíblico y de golpe te llega una forma de pensamiento extraña? ¿Cómo hace el enemigo? Yo no lo sé. ¿Cómo es posible que minutos atrás una forma de pensamiento divina hubiese hecho que Pedro expresara tan sublime verdad acerca de Jesús y ahora otra forma de pensamiento le indujera a decirle a Jesús algo tan negativo como que no mueras? Aquí Jesús identifica a su adversario. Esto es algo muy interesante, ¿sabe? Aquí hay un eco de la tercera tentación de Jesús. Cuando allá en el desierto Satanás se le aparece y finalmente se desenmascara, le dice, mira, todo esto te daré si postrado tú me adoras. No tienes que morir, yo te lo entrego. La tentación para nosotros aparentemente era sencilla, pero era de las más difíciles, si no la más difícil que Cristo estaba experimentando, porque él no tenía que morir. Ahora Pedro está haciendo eco de esa voz que Satanás le había dicho a Jesús. Y por eso es que Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. No que Pedro era Satanás, sino que Pedro se prestó en ese momento porque le dio libertad a esa forma de pensamiento de expresarle a Jesús eso que no era otra cosa que el enemigo insinuando a Jesús, mira, acuérdate del negocio que te propuse allá en el desierto, no tienes que morir. Para nosotros hoy, queridos, es importante que recordemos, seguir a Cristo en esta tierra no siempre va a ser fácil. En estos momentos y en algunos países, los seguidores de Jesús están siendo perseguidos, torturados,
amenazados, encarcelados y algunos muertos. En ciertos países, ser cristiano es como un saludo a la bandera, algo tan sencillo. Y muchos de esos cristianos que viven en países con una seguridad formidable, donde tienen todo, no se les ve ese tenor espiritual, no se les ve ese músculo espiritual, se ven muy decaídos. Significa que tú y yo tenemos que tener bien presente que seguir a nuestro Señor Jesucristo puede conllevar incluso la muerte. ¿Estarías tú dispuesto a morir por Jesús? Aquí te dejo esta pregunta. En el día de hoy, con toda sinceridad, como decimos, con la mano puesta en el corazón, vamos a responder esta pregunta. ¿Estarías tú dispuesto hoy a morir por Jesús? Déjanos tus comentarios y las razones por las que darías tu respuesta. Hoy es martes 13 de agosto. El título de nuestra lección es La montaña y la multitud. Vamos a leer Marcos desde el capítulo 9, desde el versículo 1 al 13. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, como blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. En esta parte de la lección encontramos una predicción que hace Jesús. Como profeta, él dijo, aquí en el capítulo 9, versículo 1, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí ahora que no morirán antes de ver venir el reino de Dios en gloria y con gran poder. ¿A qué se refería Jesús? La respuesta la encontramos a partir del versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Volvamos otra vez a Cesarea de Filipo. Esta ciudad, Cesarea de Filipo, era una ciudad que estaba ubicada a 32 kilómetros al norte del mar de Galilea, al oriente de Tiro y al lado del monte Hermón. El monte Hermón es el monte del cual nace el río Jordán, la principal fuente hídrica del actual territorio de Israel y principal fuente hídrica de los tiempos de Jesús y de los tiempos patriarcales, un río muy importante. Jesús, dice el versículo 2, los llevó a un monte alto. Todo apunta, y la mayoría de los eruditos concuerdan, en que el único monte que cumple con las características descritas por Marcos es el monte Hermón. Así que Jesús llevó a 3 de sus principales discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, los llevó consigo al monte. El contexto en el que se desarrolla este episodio es que Jesús, por alguna razón que nos es desconocida, quiere impactar la mente de estos 3 discípulos que se van a constituir más adelante en pilares de la iglesia naciente, de la iglesia cristiana primitiva. Cuando observan los discípulos esta visión, me llama la atención que Mateo dice que Jesús llamó a esa experiencia una visión.
no porque fuera irreal, sino por lo espectacular. Por su parte, Lucas dice que Pedro y los que estaban con él estaban dormidos. Entonces, más o menos, la escena pudo haber sido la siguiente. Jesús le dice a Pedro, Jacobo y Juan, acompáñenme. Ellos no saben por qué Jesús los quiere invitar. Van subiendo al monte Hermón. Y cuando llegan allá, no sabemos exactamente qué se puso a hacer Jesús. No sé si él se puso a orar, no sabemos qué se puso a hacer Jesús. Lo que sí sabemos es que los 3 discípulos se pusieron a dormir. Y de pronto, cuando la luz de la aparición de Elías y de Moisés surge, es cuando ellos se despiertan y pueden observar la visión. El fulgor los despertó. Hay algunas cosas que son interesantes de ver allí, ¿verdad? Estos 2 hombres que se le aparecen a Jesús son representación de la humanidad. Elías en representación de quienes nunca morirán y Moisés en representación de aquellos que murieron pero fueron resucitados y ascendidos al reino de los cielos. Hay quienes dudan de la ascensión de Moisés y de Elías porque dicen que carne y sangre no heredarán. Pero hermanos, no te olvides que antes de que Elías fuese trasladado y en el acto de la traslación, él fue transformado. Lo mismo ocurrió con Moisés, cuya resurrección se documenta en el versículo 9 de la Epístola Universal de Judas. Los discípulos están sorprendidos por lo que está ocurriendo. Allí se cumplió la primera predicción de Jesús, a saber, algunos de los que están aquí no morirán sin antes ver el reino de Dios venir con poder. Y en la transfiguración los discípulos tuvieron una miniaturización de ese portentoso acto, de ese sublime y culminante acto del segundo advenimiento de Jesús que todos estamos esperando. Aquí podemos decir fin de este primer relato, pero viene otro. Después de esa noche espectacular, después de haber visto esta visión tan fulgurante, los discípulos descienden del monte Hermón. Parece ser que Jesús se queda un poco detrás de ellos. Cuando Jesús llega, encuentra que los discípulos están rodeados por una multitud, entre los que se encuentran escribas, evidentemente algunos fariseos, aunque Marcos no lo describe. Y enseguida, cuando la multitud, cuando la gente vio a Jesús, corrieron hacia él y le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Entonces uno de la multitud dijo, Maestro, trajimos a mi hijo que está poseído por un espíritu malo y le pedimos el favor a estos seguidores tuyos que lo liberaran y no pudieron. Entonces Jesús se queda mirando al padre y le dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el papá le respondió, desde niño, y da una descripción de lo que el demonio hacía con el muchacho. Y acto seguido, el papá le dice a Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le responde, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu inmundo, el demonio, salió. El muchacho quedó tranquilo. Después que el demonio es expulsado, allá en la casa, los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y aquí nos vamos a detener. Hay quienes creen que hay algunos demonios que solo salen con oración y ayuno, pero Jesús no se está refiriendo al demonio, se está refiriendo a la fe. La fe es lo único que nosotros necesitamos para poder efectuar un milagro. No hacemos el milagro nosotros. Entonces, este demonio no iba a salir por ayuno y oración. Era la fe en Dios para expulsar el demonio lo que sale con ayuno y oración. Es decir, en la medida en que nosotros nos acercamos a Dios, en la medida en que nosotros tenemos una relación sólida, fuerte, íntima con Dios, nuestra fe se aumenta porque conocemos quién es Dios y podemos en su nombre decirle a cualquier cosa,
que se haga porque conocemos que Dios la va a hacer, porque estamos actuando en armonía con su voluntad. Por eso, mi hermano y amigo, hoy, una vez más, Jesús te dice: yo tengo poder para actuar en tu vida, pero tú debes creer. Así como ese padre desesperado creyó en que Jesús tenía poder para librar a su hijo del tormento al que el demonio lo tenía sometido, hoy también Dios, el mismo Jesús, tiene el mismo poder para liberarte de cualquier situación, siempre y cuando tú se lo pidas, como se lo pidió el padre de este muchacho, se lo pidas con toda la certeza de que en Jesús hay poder. ¿Quién es el más grande? Ese es el título de la lección que corresponde al día miércoles 14 de agosto. Cuando hacemos una comparación entre Marcos capítulo 8, versículo 31, donde Jesús dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, cuando comparamos esta predicción con otra predicción que él hace en Marcos capítulo 9, versículo 31, nos damos cuenta que hay una diferencia. En Marcos 9, 31 dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Hay una diferencia notable. En una, Jesús dice quiénes lo harán, y en otra dice la forma como lo harán. Cristo será entregado, será traicionado. Jesús no menciona quién será el traidor, pero la evidencia posterior nos muestra que fue Judas. Esto ya nosotros lo tenemos claro. También encontramos que Jesús viene haciendo una gira. Acuérdense que estaba en Cesarea de Filipo. Allá en Cesarea de Filipo le enseñó a los discípulos la importancia de relacionarse con los paganos. Luego se transfigura en el monte Hermón, que está cerca de Cesarea de Filipo. Luego desciende del monte Hermón. Ahora lo encontramos que está en Capernaum. Pero Jesús entra solo en Capernaum. La escena es la siguiente: Jesús va caminando delante. Los discípulos se han quedado detrás. Vienen hablando entre ellos. Vienen hablando acerca de quién será el más importante, quién será el mayor en el reino de Jesús. Tan ciegos eran que no habían entendido todavía la naturaleza del reino de Jesús. Cuando entran a Capernaum, dice el versículo 33, y cuando estuvo en casa, debe ser la casa de Pedro, les pregunta él: ¿ustedes qué venían hablando en el camino? Y dice el versículo 34 que ellos callaron porque tenían pena de decirle a Jesús que lo que venían discutiendo era quién sería el mayor. Como Jesús entendió de qué se trataba, les dijo: siéntense. En ese lugar había un niño. Es evidente que estaba un niño. Tomó Jesús al niño, lo sentó en sus piernas y les dijo: si ustedes no se vuelven como un niño, no podrán entrar al reino de los cielos. El autor de nuestra lección nos dice con certeza que el niño pudo haberse sobrecogido, pudo haberse asustado un poco porque Jesús lo tomó, pero luego Jesús lo calma. Una forma muy bonita de decir: en el reino de los cielos, la persona que va a ser más grande tiene que también ser la servidora. En el reino de los cielos, lo importante no es el puesto, no es la jerarquía, es la disposición a servir. Porque Jesús, que era el comandante del cielo, el creador de todas las cosas, no tomó eso como a qué aferrarse, sino que se despojó y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién es entonces el más grande? ¿Aquel que se ufana o aquel que, teniendo, nada dice? En el texto bíblico y en el reino de Dios, las cosas son al revés. En el reino de Dios, las cosas son completamente invertidas. Si usted quiere ser grande en el reino de Dios, muéstrese servidor. Yo sé, porque soy humano, que a nosotros los humanos nos gusta la grandeza. ¿Quién no quisiera ser una gran persona? ¿Quién? Todos. Algunos lo logran en cierto nivel, otros lo logran en términos superlativos. Llegan a ser presidentes de un gran país, llegan a ser propietarios de una empresa muy poderosa,
Pero ¿de qué sirve eso si finalmente nada de esto nos vamos a llevar? Es preferible ser como un niño. No aspiran nada, viven su niñez en santa paz, disfrutan de lo poquito. Los niños son capaces de entretenerse con algo simple, juegan con juguetes que parecen absurdo que ellos se entretengan con eso. Esa es la mente del niño, esa es la mente que nosotros debiésemos tener. Y la última enseñanza que encontramos en este día miércoles es la siguiente. Hermano adventista, si usted ve que un hermano de otra congregación está predicando el Evangelio, está llevando la palabra del Señor, no piense que él es contrario a tu misión. Él también está cumpliendo la misión. Deja que sea el Espíritu Santo el que termine de formar en la persona que está recibiendo la instrucción por parte de otro hermano diferente a tu fe. Deja que sea el Espíritu quien termine de formar la verdad en ese corazón. Pero regocíjate en Dios de que hay otras personas que como nosotros también están cumpliendo la misión que Dios encomendó a sus hijos, compartir el Evangelio con otras personas. Eso es lo realmente importante, que todo el mundo llegue al conocimiento de la verdad y todo el mundo sea evangelizado. Hoy es jueves 15 de agosto y el título de la lección es La persona sana en el infierno. Hoy, 15 de agosto, está cumpliendo mi mamá, la señora Deogracia Seiza de Márquez. Mamita linda, que Dios te otorgue miles y miles de años y la eternidad. Te amo. Dios te bendiga, mamá. Vamos a leer Marcos capítulo 9, versículo 42 al 50. Dice así: Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Esta piedra de molino no es la piedrita de molino de estos molinos modernos que nosotros tenemos. Es referencia a una piedra que podía pesar muchos kilos. Con estas piedras se molían el grano. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuese ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Cuál es la enseñanza que está implícita en este pasaje, en esta perícopa? En primer lugar, pareciera ser que este pasaje está desconectado con el resto de la narración del libro de Marcos. Sin embargo, el pasaje gira en torno a tres palabras que son claves. Estas tres palabras son, como nos la dice el autor de nuestra lección, ocasión de caer, fuego y sal. La primera enseñanza es: todos los que enseñamos la palabra de Dios debiésemos evitar ser piedra de tropiezo y evitar darle ocasión a caer a alguna persona. Personalmente me da muchísimo temor no enseñar conforme a las Sagradas Escrituras. Por eso digo, hermanos, yo no poseo la verdad. Cuando yo emito algunos conceptos, no son conceptos que los emito en el momento, son conceptos que han sido pensados. Sé que tengo una grave responsabilidad delante de Dios por las cosas que yo digo. No puedo intencionalmente inducirlos al error. No puedo, no quiero, no debo. Me da mucho temor, porque no quiero ser el causante de que usted tome una decisión incorrecta por culpa de mi palabra. Por eso me cuido mucho. A veces siento que estos espacios no son suficientes para enseñar. Tengo que admitirlo. He dicho algunas cosas
que no están completamente dichas. Y por ello, a veces en los comentarios intento esclarecer algunos detalles. De todas formas, no solamente yo, todos los pastores, tú como maestro, todos debiésemos tener muchísimo cuidado, ejercer mucho cuidado en la responsabilidad que tenemos de velar sobre los que son pequeños. En la Biblia los pequeños son considerados las viudas, los huérfanos, los extranjeros y también los niños. Hay que cuidar mucho de los niños. Cuidemos de las viudas, de los huérfanos. Tratemos bien al extranjero. Eso es un mandato divino. Sería preferible, dice nuestro Señor Jesucristo, que nosotros muriésemos ahogados en el mar antes que hacer caer a uno de estos pequeños ya mencionados. Otro elemento importante en la enseñanza es que Jesús está presentando una hipérbole. Él dice, ¿qué sentido tiene que una persona vaya a la vida eterna completico, pero se pierda? En este caso, es preferible que una persona, en vez de cederle a la tentación y en vez de pecar, permita que le corten la mano, que le saquen un ojo, que le corten un pie, que sea mutilado antes que pecar. Jesús no está enseñando que debemos mutilar nuestro cuerpo. Jesús no está diciendo que como tu ojo es cínico, tu ojo es lascivo, entonces sácate los dos ojos para que no peques. Eso no está enseñando Jesús. El énfasis está puesto en no pecar. Si perder una mano, si perder un ojo, si perder un pie es algo anatómicamente terrible y funcionalmente desastroso, ¿cuánto más desastroso, dice Jesús, debiera ser para un cristiano el hecho de pecar? La tercera enseñanza que surge en esta lección es la siguiente. ¿Existe un infierno que arde eternamente? No, no existe un infierno que arde eternamente. Esa enseñanza es perversa, esa enseñanza no es bíblica. Dios no tiene un lugar profundo en la tierra donde hierve el fuego. Dios no tiene ese lugar. Las consecuencias del fuego que aparece en el infierno son ciertas. Por cierto, en estos versículos donde se dice, en el versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se aparta, nunca se apaga, muchos manuscritos omiten esto, lo mismo que omiten el fuego que no puede ser apagado. Vamos a explicar esto de el fuego que no puede ser apagado. Un cuerpo en el momento cuando descienda Jesús y cuando el infierno, allí sí se dé, que es cuando Cristo descienda con la Nueva Jerusalén y se dé el juicio de quienes finalmente no decidieron acceder a la salvación, el fuego de Dios descenderá sobre esas personas. Algunos arderán rápidamente, otros demorarán. Si se diere la posibilidad de usar un extintor, un extinguidor para apagarle el fuego a una persona que ha recibido la parte de su castigo, ese extintor no habrá fuerza humana, no habrá vehículo humano, no habrá nada que apague ese fuego. A eso se refiere, el fuego no puede ser apagado. Donde dice que el gusano de ellos no muere, es porque en el caso hipotético de que un gusano esté consumiendo ese cuerpo, mientras haya cuerpo que consumir, ese gusano nadie lo matará. No quiere decir que habrá un gusano eterno. ¿Cómo puede haber un gusano eterno? ¿Acaso Dios crea un gusano eterno? No. El único eterno es Dios y nosotros vamos a ser eternos en relación con Dios. Aquellos que se pierden, perdieron su relación con Dios y al perder su relación con Dios son condenados a desaparecer para siempre, dejarán de existir para siempre. Dios no es ese Dios cruel que se regocija en ver arder y en sentir el olor de la carne que se chamusca por la eternidad. Lo que volvemos a enseñar y a decir es que en este caso el énfasis está puesto en no pecar. El pecado, dice el autor de nuestra lección, es algo que debería ser tomado tan en serio que sería preferible, hermano mío, perder un pie, perder un ojo en lugar de pecar. ¿Por qué? Porque
¿Cómo yo voy a entrar a la vida eterna con 2 ojos siendo lascivo? No voy a poder entrar a la vida eterna. En este caso, hermano, es 1000 veces mejor en esta tierra sacrificar cualquier cosa con tal de ganar la vida eterna. ¿Qué significa esto de porque todos serán salados con fuego? Este es un eco, esta es una referencia a los sacrificios que se ofrecían en el santuario israelita. Todos debían ser salados con fuego. ¿Cómo es esto de que yo voy a salar con fuego esto? Hay más o menos unas 15 interpretaciones que se han propuesto para este versículo. La mayor parte de los comentaristas ven aquí a una referencia directa a las instrucciones dadas por los sacrificios. En otras palabras, el verdadero discípulo será consagrado y será purificado por el fuego del Espíritu Santo. Este fuego protege. El fuego tiene una capacidad de eliminar bacterias. El fuego es un agente purificador, lo mismo que la sal. Por ello, cuando finalmente Jesús está despidiéndose de esa multitud y de las personas que están allí, dice, buena es la sal. Y acuérdense que Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No está diciendo que la sal volverá a ser salada, sino la tierra con qué será salada. Si nosotros como cristianos desvanecemos nuestra misión, desvanecemos nuestro testimonio, ¿cómo puede la tierra, cómo puede la gente, cómo puede la humanidad ser alcanzada? Por eso dice, tened sal en vosotros mismos, es decir, estad enchufados, impregnados del evangelio, de las ganas de salvar a otro, y tened paz los unos con los otros. Esta expresión, tened paz los unos con los otros, se la dijo Jesús a los discípulos que estaban esperanzados en ser muy grandes en el reino de los cielos, y esta disputa había traído fricción entre ellos. En el caso de nosotros, qué bueno es que haya paz, que dejemos las fricciones absurdas y nos concentremos en lo esencial del Evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación con los pequeños, dejar de pecar voluntaria e intencionalmente y esperar que Cristo termine de hacer en nosotros esa purificación de nuestro carácter que finalmente nos permita, por gracia, ser llevados a las mansiones celestiales. Hemos llegado a la conclusión de la lección. Hoy es viernes 16 de agosto. El título, como siempre, es para pensar, para meditar, para reflexionar. Voy a leer esta cita. Antes del honor está la humildad. Para ocupar un lugar elevado entre los hombres, el cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, asume un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. Todo lo que nos da ventaja sobre otro, sea la educación, el refinamiento o la nobleza de carácter, el entrenamiento cristiano, añado la riqueza o la experiencia religiosa, nos impone una deuda para con los menos favorecidos. Y debemos servirlos en cuanto esté en nuestro poder. Si somos fuertes, debemos sostener las manos de los débiles. Los ángeles de gloria, que contemplan el rostro del Padre en el cielo, se gozan en servir a sus pequeñuelos. Y los ángeles son descritos como excelsos en fortaleza. Siendo más fuertes que nosotros, nos ayudan que somos débiles. Las almas temblorosas, que tal vez tienen muchos rasgos de carácter censurables, les son especialmente encargadas. Hay siempre ángeles presentes donde más se los necesita, con quienes tienen que pelear la batalla más dura contra el yo y cuyo ambiente es más desalentador. Y los verdaderos seguidores de Cristo cooperarán en ese ministerio. Hermanos míos, ¿qué estamos haciendo nosotros para ser manos ayudadoras para nuestro Dios? ¿Cómo podemos nosotros aprender a ser serviciales a los seres humanos y particularmente a los miembros primero de nuestra familia y la familia de la fe? Que Dios nos bendiga. Hemos llegado a la conclusión de la lección de esta semana. Me siento muy honrado
de que ustedes nos estén acompañando. Pero denle la honra a Dios. Yo soy simplemente un vehículo a través del cual Dios puede traer palabra de bien a cada uno de ustedes. La lección para la próxima semana se titula Instruyendo a los discípulos, parte 2. Muchísimas gracias por acompañarnos, que Dios les guarde, que Dios les bendiga. No olviden darle like, no olviden orar por este servidor. Dejen los pedidos de oración en los comentarios, yo estoy orando por ustedes. Quiera Dios que la próxima semana sea una semana llena de bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por darnos la oportunidad de haber estudiado de tu palabra. Guarda en nuestra mente esta ley de tus escrituras y permítenos andar en tu ley. Despídenos de nuestros hermanos. Despídenos en paz y que tu paz esté con cada uno de nuestros hermanos. En Jesús. Amén. Bendiciones.